Bueno, entonces hoy vamos a hacer dos problemas más del capítulo 3. En primer lugar, vamos a hacer el problema 322 y luego el 324. El problema 322 dice lo siguiente. La barra OA de la figura pesa 30 kilos. Vamos a anotar aquí los datos. 30 kilos y tiene 2 metros de longitud. Longitud 2 metros. Punto seguido. La barra se apoya sobre una caja rectangular de 10 kilos de peso. Los pesos de la caja, todos está en kilos. Y de dimensiones, dice 0,75 metros de alto y 0,5 metros de ancho o de base. Punto seguido. La caja puede deslizar sobre el plano horizontal. Nos dice que la caja puede deslizar sobre el plano horizontal. Debido a que la barra está apoyada en la caja, entonces esta caja va a tender a deslizar hacia la derecha. Punto seguido. Si el coeficiente de rozamiento estático entre la caja y el plano horizontal es 0,5, entonces hay rozamiento entre la caja y la superficie horizontal, calcular, inciso A, dice la fuerza sobre la articulación O. Entonces aquí en el punto O hay una articulación. Lo vamos a representar RO, la fuerza de reacción en la articulación. El inciso B dice la fuerza que ejerce el plano horizontal sobre la caja y su punto de aplicación. Entonces nos dice la fuerza de reacción que ejerce la superficie sobre la caja es la normal. Y el punto de aplicación lo voy a representar con X. El punto de aplicación es la distancia que se encuentra la normal, ya sea del lado izquierdo de la caja o del lado derecho de la caja. Cuando lleguemos al inciso B, lo vamos a explicar eso mejor. Y finalmente, el inciso C, hay una pregunta que dice, ¿deslizará o no la caja? Entonces la pregunta es, ¿deslizará o no la caja? Esa es la pregunta. Entonces tenemos que responder esta pregunta, que también lo vamos a explicar cuando lleguemos a ese momento. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora en este problema tenemos el equilibrio de dos cuerpos. ¿Ya? Una caja que está apoyada sobre una superficie horizontal y una barra que está articulada en el punto O y está apoyada sobre la caja. ¿Ya? Entonces, tenemos que representar en forma separada las fuerzas que actúan sobre la barra y las fuerzas que actúan sobre la caja. Aquí, como hay una articulación, siempre hay rozamiento. ¿Ya? Y la fuerza resultante en este punto siempre va a tener dos componentes. ¿Ya? Lo que vamos a calcular nosotros es esa reacción RO. Pero esa RO va a tener dos componentes que lo vamos a representar, una RX horizontal y una RY vertical. Entonces, para calcular R0, nosotros tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, R0 va a ser igual a RX al cuadrado más RY al cuadrado. Significa que tenemos que encontrar las dos componentes horizontal y vertical. Ahora, en el punto de apoyo entre la barra y la caja también se producen dos fuerzas de acción y reacción. ¿Por qué? Porque la caja empuja a la barra con esta fuerza R. ¿Ya? Adelantándonos de acuerdo a la tercera ley de Newton, la barra ejerce la misma fuerza sobre la caja, pero de sentido contrario. ¿Ya? Entonces, cuando representemos las fuerzas sobre la barra, R tiene sentido hacia arriba. Y cuando representemos la fuerza sobre la caja, R tiene sentido hacia abajo. Y la otra fuerza que es el peso de la barra. Pero ahora, para representar mejor estas fuerzas,
yo voy a dibujar el diagrama libre de la barra. ¿Ya? Estos problemas que vamos a hacer ahora son problemas un poquito largos, así que manténganse concentrados porque voy a borrar la pizarra por lo menos unas 2 veces. Entonces aquí estoy dibujando la barra. No me gusta. Un poquito más aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se me va a chocar aquí. Entonces aquí voy a dibujar la barra. Entonces esa es la barra. ¿Ya? Aquí tenemos el punto O. Y aquí en este extremo de la barra está el punto A. Voy a representar ahora todas las fuerzas que actúan. Entonces tenemos, hemos dicho, una Rx. Una Rx. Una RY. Rx y Ry son las dos componentes de la reacción en el punto O. Ry. Tenemos el peso aproximadamente aquí en la mitad. El peso de la barra. Y aquí tenemos la reacción. La reacción. Revisamos si no hay alguna fuerza que se hayamos olvidado. Rx, Ry, correcto. El peso. Y R es la fuerza que ejerce la caja sobre la barra. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer una sumatoria de fuerzas, pero ya un poco más directo de lo normal que hacíamos en los anteriores problemas para ganar un poquito de tiempo. Entonces, nuestro eje X, nuestro eje Y. Le dice que todas las fuerzas horizontales que tienen sentido hacia la derecha va a ser igual a todas las fuerzas que tienen sentido contrario. Lo mismo en el eje Y. La sumatoria de las fuerzas que tienen sentido hacia arriba será igual a la sumatoria de fuerzas que tienen sentido hacia abajo. De esa forma yo voy a ganar algo, digamos, de tiempo y de espacio. Entonces voy a hacer aquí la sumatoria de fuerzas en la dirección X. ¿Ya? Sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a C. Este ángulo, fíjense en tita, que vale 30 grados, se reproduce aquí y también se reproduce aquí. A ver, este es el... Entonces, si nosotros aquí trazamos una vertical, entonces, ese ángulo tita se reproduce también ahí. ¿Ya? Entonces, esta R, ¿ya? Esta R tiene dos componentes. Una componente vertical, que va a ser R coseno de tita. ¿Ya? Y otra componente horizontal hacia la izquierda, que va a ser R seno de tita. Entonces, esta Rx, esa Rx es directamente igual a R por el seno de tita. Lo llamamos ecuación 1. ¿Ya? Rx hacia la derecha es igual a la componente R seno de tita. Ahora, en la sumatoria de fuerzas en la dirección vertical, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tengo hacia arriba RY, ¿ve? RY, más la componente de R, que va a ser R coseno de tita, R coseno de tita, y esto va a ser igual al peso de la barra, porque la única fuerza hacia abajo es el peso de la barra. Y de aquí entonces, de esta ecuación, yo despejo RY va a ser igual al peso de la barra menos R coseno de tita. Y esa es mi ecuación 2. Entonces, de la ecuación 1 y de la ecuación 2, yo voy a calcular el valor de Rx y el valor de RY para reemplazar esa forma. Pero no conocemos el valor de esta reacción, R. Y por lo tanto, para calcular el valor de esa reacción, aplicamos torques en el punto O. ¿Ya? Entonces decimos sumatoria de torques en el punto O igual a 0, tomando como signo positivo las fuerzas que hagan girar a la barra en el sentido contrario de las aguas del reloj. Entonces, al aplicar torques en este punto, anulamos Rx y anulamos RY. ¿No ven?
Entonces, R va a hacer girar en el sentido contrario de las agujas del reloj un torque positivo. El peso va a hacer girar en el sentido de las agujas del reloj un torque negativo. Entonces va a equilibrar. Ahora, el brazo de palanca de R, fíjense, es esta distancia. Quiero que se vean aquí en la primera figura. Esta distancia es el brazo de palanca. Entonces, si yo aplico torques en este punto, entonces el brazo de palanca es toda esta distancia. Que yo lo estoy llamando Z. Entonces voy a tener que R por Z tiene que ser igual al peso de la barra. Ahora, ¿cuál es el brazo de palanca de la barra? Es esta distancia, de aquí hasta aquí. Pero del punto O hasta el punto de aplicación del peso, hay L medio. Ustedes saben que el peso siempre actúa en la mitad de la barra. ¿Ya? Entonces, este lado es el lado adyacente de este triángulo. Por lo tanto, va a ser igual a la hipotenusa L medios por el coseno de tita. ¿Ya? L medios por el coseno de tita. Ahora, ¿cómo calculamos el valor de Z? Piensen que en este triángulo, esta altura, la altura de la caja, es igual a 0,75 metros. ¿Ya? Entonces yo puedo relacionar con el seno. Entonces digo, el seno del ángulo tita es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Aquí lo voy a hacer. Fíjense. Entonces, el seno del ángulo tita es igual al lado opuesto, que es 0,75 metros, dividido la hipotenusa, que es Z. Entonces, de aquí despejamos Z, va a ser igual a 0,75 metros, dividido el seno de 30 grados, porque tita vale 30 grados. Y esto sale igual a 1,5 metros. ¿Por qué? Porque el seno de 30 es 0,5, un medio, multiplicado 2 por 0,75 es 1,5 metros. Muy bien. Entonces ahora me vengo a esta ecuación. No es necesario que lo numere, pero ya lo voy a numerar. Entonces de aquí yo ahora despejo R. ¿Ya? Entonces despejamos R y va a ser igual. El peso de la barra vale 30 kilos. La longitud es 2, entre 2 queda 1 por el coseno de 30 grados, dividido Z, que vale 1,5. Entonces, de esa forma encontramos el valor de R. ¿Ya? Entonces, la macana. Va a ser rápido. Multiplicamos 30 por el coseno de 30 grados dividido 1,5. Eso es igual a 17,32 kilos. 17,32 kilos. Entonces, la reacción aquí en el apoyo entre la caja y la barra es 17,32 kilos. Ahora voy a calcular yo Rx de la ecuación 1. Entonces, Rx es igual, dice, a R 17,32 por el seno de 30. ¿No? Entonces, el seno de 30 es 0,5. 17,32 entre 2 tenemos 8,66 kilos. Entonces, Rx es 8,66 kilos. Voy a calcular el valor de RY de la ecuación 2. Entonces dice, RY es igual al peso de la barra, que vale 30, menos el valor de R, 17,32, por el coseno de 30. Por el coseno de 30 grados. Entonces, de aquí encontramos el valor de la reacción RY. Entonces tenemos 30 menos 17,32 por el coseno de 30, eso es igual
sale 15 cabalito. Entonces, RY vale 15 kilos. Pues ya tenemos ahora Rx y Ry. Entonces, calculamos R0 con el teorema de Pitágoras. Entonces, R0 es igual a raíz cuadrada de Rx al cuadrado, 8,66 al cuadrado, más 15 al cuadrado. Entonces, calculamos eso, ¿ya? Entonces, 8,66 al cuadrado, más 15 al cuadrado, igual, raíz. Y también da 17,32. Bueno, entonces, de esa forma hemos calculado el inciso A de nuestro problema. Entonces, tenemos que la reacción en el punto O es igual a 17,32 kilos. Bueno, ahora tengo que borrar para responder el inciso B. Entonces, voy a borrar y voy a dejar pero lo que necesito. A ver, voy a necesitar esto. Voy a escribir aquí, Rx es igual a R seno de tita, y esto es igual, está aquí, 8,66. Voy a necesitar bueno, lamentablemente lo he tenido que eliminar a la alumna que estaba con su micrófono activado. Ella ya no puede entrar más a la clase, ¿ya? Entonces, también voy a necesitar el valor de R. R es igual a 17,32. 17,32 kilos. El resto lo voy a borrar. Entonces, fíjense, ahora tengo que borrar todo. Entonces, ahora voy a representar las fuerzas que actúan sobre la caja. Lo voy a ampliar un poco la caja. Está medio chueca, pero no importa. Entonces, vamos a representar las fuerzas que actúan sobre la caja. El peso, que siempre está en la mitad. Si la caja no estuviese soportando el peso de la barra, o si la barra no estuviese apoyada en este punto, la normal estaría en la misma línea de acción del peso. Pero esta reacción va a producir una fuerza hacia la derecha que hace que la normal se desvíe y tenga otro valor. Entonces la normal va a estar más o menos por acá. Exactamente no lo sabemos, pero lo vamos a calcular. Luego tenemos aquí una fuerza de rozamiento. Una fuerza de rozamiento, porque hay rozamiento entre la superficie y la capa. Y aquí tenemos R. R es la fuerza de reacción que ejerce la barra sobre la caja. Ese ángulo θ se reproduce aquí. Entonces, en el inciso B tenemos que encontrar la normal, ¿ya? Y nos dice su punto de aplicación. Se refiere a la distancia que actúa la normal del lado izquierdo de la caja o del lado derecho. Nosotros vamos a calcular la distancia al lado izquierdo.
lo vamos a llamar estito un punto A, ¿ya? Entonces, esta distancia lo conocemos, ¿no? ¿Por qué? A ver, está muy chueco. Esta distancia es 0,25 metros, porque todo el ancho de la caja es 0,5 metros. El peso está en la mitad, o sea, 0,25 metros del punto A. Entonces, lo que tenemos que encontrar es esta distancia, que lo voy a representar yo con la letra X, ¿ya? Entonces, X es la distancia del punto A al punto de aplicación de la normal. Entonces, tenemos que encontrar el valor de la normal y el valor de X. Diremos, la normal actúa a tantos metros del lado izquierdo de la caja o del punto A. Para encontrar la normal, como es una fuerza vertical, solamente hacemos sumatoria de fuerzas verticales. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en la dirección Y igual a 0. Entonces, hacia arriba tengo la normal, que será igual. Hacia abajo tengo el peso de la caja, pongamos el peso de la caja, más esta componente. Fíjense, la R tiene dos componentes que los voy a dibujar. Esta componente es lo que nosotros lo hemos llamado Rx, ¿ya? Y esta componente esto es igual a R seno de tita. Y esta otra componente es R coseno de tita. Entonces ahora, esta componente lo sumamos. R coseno de tita. Entonces la normal, que es la única fuerza hacia arriba, tiene que ser igual a la suma de todas las fuerzas hacia abajo. Entonces tenemos el peso de la caja y esta componente que también es hacia abajo, R coseno de tita. Entonces reemplazamos valor. El peso de la caja vale 10 kilos. R hemos encontrado que vale 17,32 por el coseno de 30 grados. ¿Ya? Entonces de aquí calculamos el valor de la normal. Entonces tengo 17,32 por el coseno de 30 grados más 10. Y eso es 24,99, que lo redondeamos a 25 kilos. Entonces ya tenemos el valor de la normal, 25 kilos. Ahora tenemos que encontrar el valor de X. Y para eso aplicamos torques aquí en el punto A. Entonces digo, sumatoria de torques en el punto A igual a 0. Entonces, anulamos ahora la fuerza de rozamiento, porque su brazo de palanca va a ser 0. Entonces, la normal va a producir un torque positivo, porque va a ser girar en el sentido contrario de las aguas del reloj. R, un torque negativo, y el peso, un torque negativo. Entonces voy a tener N por X, ¿no? N por su brazo de palanca, que es X, ¿ya? Igual al peso de la caja por su brazo de palanca, que es 0,25, más R. ¿Cuál es el brazo de palanca de R? Prolongamos R, ¿no ve? La línea de acción. Y esta distancia es el brazo de palanca. Esta distancia. ¿Pero a qué es igual esta distancia? Toda esta altura es 0,75, que viene a ser la hipotenusa. Entonces, esta distancia va a ser a 0,75 por el seno de tita, ¿ya? Entonces, aquí tenemos R por 0,75, ¿ya? Que quede claro, este brazo de palanca es igual a la hipotenusa 0,75
por el seno del ángulo θ. Entonces, de aquí despejamos el valor de, despejamos la variable X, que va a ser igual, el peso de la caja es 10 por 0,25 más. R vale 17,32 por 0,75. Seno de 30 grados es 0,5. ¿Ya? El seno de 30 grados es 0,5. Dividido n, dividido 25. Y de aquí encontramos el valor de X. ¿Ya? Entonces tengo 17,32 por 0,75 por 0,5 más 2,5 dividido 25 igual 0,359, que lo redondeamos a 0,36. Entonces significa que el punto de aplicación de la normal, ¿ya?, se encuentra a 0,36 metros del lado izquierdo de la caja. ¿Ya? Entonces, con eso está respondido el inciso B. El valor de la normal, 25, y su punto de aplicación, 0,36 metros, medido desde el punto A o desde el lado izquierdo de la caja. Bueno, ahora voy a borrar para responder el inciso C. ¿Ya? Entonces voy a borrar yo todo esto para que se vea en forma más clara. Para saber si la caja desliza o no desliza hacia la derecha, tenemos que representar solamente las fuerzas horizontales. ¿Ya? Entonces yo voy a borrar todo esto. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas horizontales? La fuerza de rozamiento hacia la izquierda y Rx hacia la derecha. No hay más fuerza, es decir, la componente de R horizontal hacia la derecha. Entonces, es como si yo tengo una caja, entonces esta caja yo lo jalo de aquí arriba con esa Rx. Y también lo jalo de aquí abajo hacia la izquierda con la fuerza F. Hacia la izquierda con la fuerza F y hacia la derecha. ¿Ya? Yo lo jalo hacia allá y otra persona lo jala hacia la izquierda. Entonces, si yo tengo mayor fuerza, la caja se va a mover a la derecha. Pero si F tiene mayor fuerza, la caja se va a mover a la izquierda, lo cual no va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, para que la caja resbale, para que la caja, pongamos, deslice, como está la pregunta, para que la caja deslice hacia la derecha, el valor de Rx debe ser mayor que la fuerza. ¿Ya? Entonces, si esta componente Rx es mayor que la fuerza de rozamiento, la caja desliza hacia la derecha. Caso contrario, la caja no va a deslizar. ¿Ya? Entonces, el valor de Rx ya lo tenemos, que es justamente este mismo. R seno de θ igual a 8,66 kilos. Entonces, vamos a calcular el valor de la fuerza de rozamiento, que es μ por la normal. Nos dice que el coeficiente es 0,5 y la normal hemos encontrado que vale 25. ¿Eh? No lo anoté yo aquí, pero la normal vale 25 kilos. Entonces, 0,5 por 25 es 12,5. Entonces, como la fuerza de rozamiento es mayor que Rx, 12,5 es mayor que R6, llegamos a la conclusión de que la caja no resbala, ¿ya? La caja no desliza o no resbala. Y con eso estaría terminado el problema, ¿ya?
Entonces, seguro que se nos ha ido ya más de media hora. Entonces, ahora, para terminar los problemas de este capítulo, voy a hacer un problema que requiere un poquito del conocimiento del radián y algo de cinemática circular. Por eso he elegido también ese problema. El resto ya son fáciles que ustedes los pueden resolver en base a todos los problemas que hemos visto anteriormente. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer, les decía, el problema 324. Y para eso voy a hacer mis dibujos. A ver, voy a buscarme aquí un marcador para hacerme un compás. A ver. Tengo un marcador y tengo aquí un hilito. Tengo un compás, pero es muy pequeñito. A ver si frunca esto. Entonces vamos a hacer, es una semiesfera. Voy a hacer grandecito para que se vea. Ya. También voy a borrar 2 o 3 veces en la pizarra. Exagerando un poco. Desde que hay 2 bloquecitos. Un bloque. Este bloque tiene un peso W1. Este otro tiene un peso W2 y están unidos por una cuerda de longitud L. Este ángulo es alfa, este ángulo es beta. Este es radio. Aquí voy a representar, este es el ángulo alfa, el ángulo beta. Voy a representar las fuerzas que actúan sobre cada bloque. W2, W1, ese ángulo alfa se reproduce aquí, el ángulo beta se reproduce ahí. Luego aquí hay una reacción N1. Aquí hay una tensión. Lo mismo aquí. La misma tensión porque es la misma cuerda y una normal N2. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora voy a leer el problema. Entonces el problema 324 dice lo siguiente. La figura muestra 2 bloques unidos por una cuerda que se encuentra en equilibrio encima de una semiesfera. Esta es una semiesfera de radio R.
de radio R. 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 De radio R. Punto seguido. Considerando que la longitud de la cuerda, esto es un arco, ¿ya? Dice, esto es un arco. Entonces dice que la longitud de la cuerda es igual al radio. Considerando que la longitud L de la cuerda es igual al radio de la semiesfera, y además nos da una relación de los pesos. Nos dice que W1 es 3 veces W2. Coma, determine la tensión en la cuerda y los ángulos alfa y beta. Debemos determinar el ángulo alfa, el ángulo beta y la tensión en la cuerda para mantener el sistema en equilibrio. ¿Ya? Bueno, los dos bloques se mantienen en equilibrio porque esta cuerda los está sujetando. Si nosotros rompemos la cuerda, entonces el bloque BW1 resbala a la izquierda, BW2 a la derecha y ya no existe el equilibrio. Entonces, debido a que la cuerda sujeta y por otra parte manteniendo también estos ángulos, se mantiene el equilibrio, ¿no? Porque si nosotros movemos, digamos, el cuerpo BW1 a un ángulo mayor de alfa, entonces el sistema también no va a estar en equilibrio. Es decir, puede girar a la izquierda o puede girar a la derecha. Entonces el equilibrio se va a mantener solamente para el valor de un ángulo alfa y para el valor de un ángulo beta. ¿Ya? Bueno, les decía, aquí hay una longitud de arco. Entonces, si yo les digo aquí un punto A y aquí un punto B, entonces la longitud de arco de A a B es L, ¿ya? Y el ángulo que forma, fíjense, ¿ya? El radio de aquí, BW2, con el radio BW1, todo este ángulo yo lo voy a llamar tita, ¿ya? Entonces, para nosotros, tita es igual a alfa más beta. Ahora, les decía que para resolver este problema tenemos que tener el concepto del radián y también tenemos que ver la relación que hay entre la longitud de arco, el radio y un ángulo. Eso les decía, se lo ve en cinemática circular. Si nosotros representamos el movimiento circular de una partícula, ¿ya? Pongamos yo aquí voy a hacer, este es el centro de la circunferencia, ¿no ven? Y supongamos que una partícula tiene un movimiento circular. A la miseria, que mi compás anda para la pera. Así. No, muy chiquitito. Disculpa. Vamos a hacer nuevamente, voy a armar nuevamente mi compás. Así. Entonces, supongamos que una partícula tiene movimiento circular. Se está moviendo en el sentido contrario de las horas del reloj. Si nosotros consideramos el desplazamiento de A a B, entonces comparen ustedes esta longitud de arco con esta longitud de la cuerda, ¿ya? AB, que allá yo lo he colocado AB. Entonces, esta es la longitud de arco, ¿ya? Entonces, si nosotros expresamos con R el radio de la circunferencia y θ es el ángulo desplazado desde el punto A hasta el punto B. Si este ángulo se representa en radianes, se cumple la siguiente relación, que la longitud de arco L es igual al radio por el ángulo θ. Repito, cuando θ está expresado en radianes. Ahora, si nosotros de aquí despejamos el ángulo θ, fíjense, el ángulo θ será igual a L sobre R, ¿ya? Si yo, por decirle, tengo aquí el valor de 10 centímetros L, digamos por casualidad que L valga 10 centímetros y R valga 2 centímetros, o lo pongamos 5 centímetros.
el radio que sea 5 centímetros. Entonces, centímetro con centímetro se va. Y 10 entre 5, esto es 2 radianes. ¿Ya? 2 radianes. Pero, en este caso particular, fíjense, el valor de L es igual a R. ¿Ya? Entonces, esto nos va a quedar 1. ¿Ve? Y esto es un radian. ¿Ya? Entonces, la definición del radian se da cuando la longitud de arco es igual al radio. Entonces, cuando la longitud de arco es igual al radio, el ángulo desplazado en radianes es igual a un radian. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Piensen entonces, ¿ya? Si la longitud nos dice que es igual a R, entonces todo este ángulo θ vale un radian. ¿Ya? Ahora, pero ese radian nosotros lo podemos convertir en grados hexagesimales, ¿ya? Entonces, generalmente el radian se representa así. Un radian. Entonces, 180 grados es igual a pi radianes, ¿ya? Entonces, radian con radian se simplifica. Dividimos 180 entre pi. Esto nos da un valor de 57,3 grados. ¿Qué significa eso? Significa que todo este ángulo, ¿ya?, es igual a 57,3 grados. Entonces, θ para nosotros es igual a 57,3 grados. Entonces, conocemos bien la suma de alfa y beta, pero no sabemos cuánto vale alfa y beta. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar ahora. ¿Ya? A partir de esta ecuación yo voy a despejar el ángulo beta. Y beta va a ser igual a θ menos alfa. ¿Ya? Entonces, esta es una relación que lo vamos a utilizar y para mí va a ser mi ecuación número 1. Ahora, esto tengo que borrarlo, porque esto lo he hecho para explicarle a ustedes, porque esto no lo han visto. Tampoco lo pueden adivinar. ¿Ya? Todo esto lo vamos a ver justamente en el capítulo de cinemática circular y dinámica circular. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya sabemos que cuando la longitud de un arco es igual al radio, el ángulo que hay en ese desplazamiento es igual a 57,3 grados. Muy bien. Ahora vamos a representar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los bloques. Hemos dicho sobre el bloque 1, su peso, la tensión, la normal. Sobre el bloque 2, la tensión, el peso y también la normal. Entonces ahora lo que vamos a aplicar es torques respecto a este punto O. ¿Ya? Entonces yo voy a decir que la suma, no aquí. Aquí lo voy a hacer, ¿ya? Entonces voy a decir que la sumatoria de torques respecto al punto O es igual a 0, tomando siempre como positivo las fuerzas que hacen girar en el sentido contrario de las aguas del reloj. ¿Ya? Entonces, quiero que observen esto. Sobre cada bloque actúan 3 fuerzas, pero solamente una produce torque. Entonces, aquí está el eje. ¿No? Aquí está el eje. Entonces, N1 no produce ningún torque. ¿Por qué? Porque su línea de acción pasa por el punto O. N2 también no produce ningún torque. ¿Por qué? Porque la línea de acción pasa por el punto O. Significa que el brazo de palanca de N2 y de N1 es 0. Ahora, el torque que produce, fíjense en la tensión, ¿ya?, será T por R. ¿Ya? Fíjense, la tensión que actúa sobre el bloque del lado izquierdo sobre W1 es un torque negativo, que será igual a menos R por T. Ahora, el torque que produce la tensión sobre W2 va a ser un torque positivo, que va a ser también R por T. Entonces va a anular, voy a tener menos R por T más R por T, entonces anula el torque de la tensión. Entonces solamente me queda el torque que produce W1, ¿ya? W1, ¿cuál es su brazo de palanca de W1? Piensen, es esta distancia de aquí a aquí.
Esta distancia es el lado opuesto de este triángulo, o el lado opuesto de este ángulo alfa. Entonces, el brazo de palanca BW1 va a ser R por el seno de alfa. R por el seno de alfa. El otro torque va a ser negativo, que lo llevamos al lado derecho con signo positivo. Entonces, vamos a tener BW2. Ahora, ¿cuál es el brazo de palanca de BW2? Es esta distancia. ¿Y a qué es igual esta distancia? Como también es el lado opuesto al ángulo, entonces vamos a tener que este lado opuesto es a R por el seno de B. R por el seno de B. Ahora vamos a reemplazar esta relación de peso. BW1 es 3BW2. Entonces BW1 nos dice que es 3 veces BW2 por R por el seno de alfa igual a BW2 por R por el seno de B. Simplificamos BW2, BW2, R, R. Y nos queda una ecuación más sencilla, 3 seno de alfa igual al seno de B. Sin embargo, se trata de una ecuación trigonométrica. Para resolver una ecuación trigonométrica, nosotros tenemos que trabajar con relaciones trigonométricas o con identidades trigonométricas. Eso lo encontramos en los libros de matemáticas, se lo encuentra en el Baldor también, de álgebra, o lo encontramos en los libros de física, o vamos a la internet y ponemos identidades trigonométricas y ese ratito nos sale, ¿ya? Entonces, fíjense yo de aquí, de esta ecuación, que tita es igual a alfa más beta, he despejado beta. Y beta es igual a tita menos alfa. Entonces, yo puedo escribir también de la siguiente forma. 3 seno de alfa igual al seno de tita menos alfa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque beta es tita menos alfa. Entonces ahora yo voy a buscar una identidad trigonométrica, es decir, ¿a qué es igual el seno de tita menos alfa? Entonces he encontrado que el seno de tita menos alfa es igual al seno de tita por el coseno de alfa, ¿ya? Seno de tita por el coseno de alfa menos el seno de alfa por el coseno de tita, ¿ya? Entonces, yo he encontrado esta relación trigonométrica que me sirve para resolver la ecuación trigonométrica, ¿ya? Entonces, ahora, si esta lo llamamos ecuación 2 y esta ecuación 3, ahora voy a sustituir 3 en 2. Entonces, en el lado derecho, en vez de colocar seno de tita menos alfa, voy a colocar toda esta expresión, ¿ya? Entonces, la ecuación 2 me va a quedar de la siguiente forma. 3 seno de alfa igual a todo esto. Seno de tita, coseno de alfa, menos seno de alfa, coseno de tita. Entonces, una vez de que llegamos a este tipo de ecuaciones, tenemos que ver la forma de simplificar, expresarlo solamente en función de seno, en función de coseno o en función de tangente, porque si no, no vamos a poder resolverlo. Entonces, en este caso, vamos a dividir esta ecuación entre el coseno de alfa. ¿Qué significa eso? Que vamos a dividir cada término. Fíjense, entonces, aquí en el lado izquierdo voy a dividir entre coseno de alfa. Aquí también voy a dividir entre coseno de alfa y en este otro término. Si nosotros dividimos a todos los términos por la misma expresión, la misma cantidad, no lo afectamos en absoluto, ¿ya? Entonces, ahora bien, seno de alfa sobre coseno de alfa es tangente de alfa. Entonces, aquí me queda 3 veces la tangente de alfa. Igual, aquí coseno con coseno se cancela y me queda solamente seno de tita, menos. Aquí nuevamente vienen seno sobre coseno, me queda otra vez tangente de alfa por el coseno de tita. Ahora bien, tengo tangente de alfa en el lado derecho y tengo tangente en el lado izquierdo. Entonces yo factorizo, ¿ya?
Entonces, tangente de alfa me queda 3 en el lado izquierdo. Esto viene con signo positivo. Entonces, va a quedar más coseno de ti. Igual, lo que queda en el lado derecho es seno de ti. De aquí despejo tangente de alfa. Voy a ver si es que se ve todavía en la cámara. Entra. ¿Ya? Entonces, tangente de alfa es igual a que al seno de tita dividido 3 más coseno de tita. Como nosotros conocemos el valor de tita, ¿ve? El valor de tita que vale 57,3 grados, entonces yo aquí si todo esto se ve, aquí lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, tangente de alfa es igual, ¿ya? Tengo seno de 57,3 grados, dividido 3 más también el coseno de 57,3 grados. Entonces, divido esto, me voy a la calculadora, aprieto Shift, tangente a la -1, o arco tangente, y encontramos el valor del ángulo alfa. ¿Ya? Vale, vamos a ver cuánto saca. Entonces, tengo coseno de 57,3, haremos despacio, más 3, eso lo subo arriba, por el seno de 57,3 igual, eso ahora Shift, tangente a la -1, y me sale 13,37, ¿ya? 13,37 grados alfa. Ahora beta por diferencia, ¿no? Entonces beta va a ser igual a 57,3 menos 13,37. Y esto es igual a 43,93. Entonces los ángulos para mantener el equilibrio son de 13,37 grados y de 43,93. Entonces hemos encontrado los ángulos, ahora vamos a encontrar la tensión. Para encontrar la tensión tenemos que trabajar ya sea con el bloque BW1 o con el bloque BW2. Lo único que tenemos que hacer es representar las fuerzas en un eje de coordenadas X y Y, que ya lo tengo aquí, pero para que se pueda observar mejor, yo voy a borrar nuevamente y lo voy a hacer aquí en el lado derecho, ¿ya? Entonces borro todo esto. Entonces aquí yo voy a escribir para W1, ¿ya? Entonces voy a representar en un eje de coordenadas X y Y las fuerzas que actúan sobre W1, sobre el primer peso. ¿Dónde está mi tapita? Aquí está. Entonces ahora tenemos aquí el peso. W1. Tengo aquí yo la tensión. Y tenemos allá la normal. ¿Dónde se reproducen los ángulos? Este ángulo alfa se reproduce aquí y se reproduce ahí. Ustedes ya tienen que saber eso, dónde se reproducen los ángulos. Entonces ahora voy a hacer una sumatoria de fuerzas en la dirección X. Entonces tengo T coseno de alfa, T que va a ser igual a N1 seno de alfa. ¿Ya? N1, porque N1 se descompone en N1 coseno vertical y N1 seno horizontal. De esta ecuación yo voy a despejar N1 porque lo voy a necesitar. Entonces N1 es igual a T coseno de alfa dividido seno de alfa.
voy a hacer sumatoria de fuerzas en la dirección Y igual a 0. Entonces ahora tengo hacia allá, tengo N1 coseno de alfa más la tensión seno de alfa. Y esto es igual al peso. ¿Ya? Ahora, aquí hay dos opciones. Yo puedo agarrar, digamos, esta ecuación 1. ¿Ve? Entonces, y esta ecuación 2. Voy a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Desde aquí donde está N1 voy a colocar con este marcador. Entonces, en vez de N1, yo voy a colocar aquí T coseno de alfa dividido seno de alfa. Pero aquí multiplicado por este coseno de alfa se va a volver coseno cuadrado. ¿Ya? Más T seno de alfa igual a BW. Entonces ahora voy a factorizar la tensión, pero aquí me voy a venir. Entonces factorizamos la tensión, abrimos un paréntesis. Entonces en el numerador me queda coseno cuadrado de alfa dividido seno de alfa. Esto va a ser más seno de alfa. Y todo esto es igual a BW1, pero BW1 es 3 veces BW2. Entonces, en vez de BW1, yo estoy colocando 3 veces BW2. Finalmente, de aquí despejamos la tensión. Entonces, la tensión va a ser igual. Aquí tengo 3 BW2 dividido alfa. ¿Cuánto vale alfa? 1337. Coseno de 1337, esto es al cuadrado, porque está al cuadrado, dividido el seno de 1337, más, se podía haber simplificado esto un poco más, pero como conocemos el valor de alfa, y finalmente encontramos la tensión en función del peso de W2, porque no nos da el valor, ¿ya? Entonces, coseno de 1337 igual, eso al cuadrado, igual, dividido el seno de 1337, igual, más otra vez el seno de 1337, igual, eso lo subo arriba y lo multiplico por 4. Por 3. Bueno, entonces esto sale 0,69. 0,69 BW2. ¿Ya? Muy bien, todos mis queridos alumnos, a ver, vamos a comprobar la respuesta. Correcto, ¿ya? Entonces, con eso damos por terminados los problemas del capítulo 3 y por terminado el capítulo 3. El próximo jueves vamos a arrancar con la primera parte del capítulo 4, que es cinemática, ¿ya? Entonces, aquí paramos la grabación